Recientemente el secretario de Agricultura dio declaraciones y en este caso fue a favor de la brecha y habló incluso de lo que podría pasar en un eventual escenario que no presente retenciones. De eso vamos a hablar con Carlos Etchepare. Él es director periodístico del Canal Rural y además es analista del mercado de granos. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Buen día. Se renueva el dólar soja finalmente, que el gobierno había dicho, Sergio Massa había dicho, hasta acá llegamos a fin del mes pasado. Lo cierto es que se renueva. Lo que esperan es 850 millones de dólares, más o menos, que entren a través del dólar soja, el 25% que sea a través del contado con liquidación en forma exclusiva. Lo cierto es que por ahora parece nada, porque el contado con liquidación viene subiendo mucho, ¿no? Sí, la suba del contado con liquidación, por supuesto, le permite al comprador pagar mejor valor soja. Fíjate que ayer se pagaban 175.000 pesos, inclusive 180. Esto es una mejora sustancial en el precio que venía teniendo la soja, pero de todas maneras el problema es que no hay soja. Se vendió ya prácticamente el 70-80% de la cosecha. Pensemos que esta cosecha fue de 21 millones de toneladas y ya tenemos cerca de 16 millones de toneladas vendidas. Es decir, que quedan solo 5 en el mejor de los casos y alguna mercadería que está en la condición a fijar precio, pero de mercadería nueva casi no hay soja, porque hay que pensar además que estamos recién a mediados de octubre. La nueva cosecha de soja va a ingresar en abril del año que viene, es decir, que estamos por lo menos 6 meses vista. Para que tengan una idea de la magnitud del problema que tenemos, es que la industria aceitera, por ejemplo, consume entre 5 y 6 millones de toneladas por mes. Lo que queda es simplemente un mes de consumo. Es decir, que por más que se vendiera todo en estos días, el problema lo vas a tener en los próximos, porque no va a haber soja para vender. Ahí está la cuestión. Por eso es que bajó tanto, a pesar del muy buen precio que tiene la soja, el volumen de liquidaciones. Van a liquidar, hubo presión de parte de Guillermo Mitchell hacia los sojeros, diciendo vamos, liquiden, liquiden ahora porque quedan 4 ruedas nada más hasta las elecciones. Ahí pide el ministro que liquiden, vamos, apúrense. Claro, el tema es que no tienen para liquidar porque no le venden soja a los productores, porque los productores no tienen soja. Es decir, todos estos mecanismos que se generaron en su momento, dólar soja, dólar economías regionales, dólar maíz, adelantan la venta de una mercadería que no se reproduce porque tengas un tipo de cambio más alto, sino que hay un fenómeno que hay que esperar tiempo, sembrarla, volverla a producir y demás. Venimos de una seca muy fuerte, que todo el tiempo se usa como argumento para explicar parte de la crisis que estamos viviendo y que es real, en donde se perdió, en el caso de la soja, más del 50% de la cosecha, en el caso del maíz el 50%, en el caso del trigo el 40-50%. Y eso es lo que las consecuencias son las que estamos sufriendo ahora. Cada vez más violentas esas consecuencias porque, te repito, la soja se fue vendiendo, ya no queda soja. Y la soja del año que viene, bueno, es imposible de vender porque estamos encima con un nuevo problema de seca por estos días que impide la siembra. Metámonos en las declaraciones del secretario de Agricultura. ¿Qué pensás de lo que dijo Terrey, Carlos, sobre, bueno... la sojización, dijo Juan José Bailo. Sí, que podría suceder en un escenario donde no haya retenciones para el sector? A ver, Rocío y Mariano, el secretario de Agricultura en la Argentina no existe desde hace tiempo. Este señor que está ahí sentado está sentado simplemente para decir estas barbaridades que está diciendo. No tenemos política agropecuaria en la Argentina, lamentablemente, desde hace bastante tiempo, y la que tenemos, o lo que hay, es muy malo. De ninguna manera puede haber una sojización si no hubiera derechos de exportación. Y lo vimos durante mucho tiempo. Por supuesto, si vos les ponés derechos de exportación a los productos alternativos, como pueden ser el trigo, el maíz o la ganadería, evidentemente, y le sacás solamente la soja, evidentemente puede haber una sojización. Pero primero lo que tenés que hacer es sacarles a todos los derechos de exportación, y el productor solo va a ir a sembrar aquello que le corresponde, que no tenga miedo Bailo, que es poco, porque el productor necesita rotar para cuidar el suelo. Entonces es imposible que todos los productores hagan soja. Por supuesto, el productor va a hacer aquello que es más rentable, como lo hace en cualquier otro país normal del mundo, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia,
Estados Unidos, si querés, en donde no hay derechos de exportación y no hay sojización. El productor hace lo que más le conviene. Fíjate que en el caso de Brasil tenés un crecimiento de la producción de soja, pero también tenés un crecimiento muy importante de la producción de maíz. Pensemos que Brasil hasta el año 2000 nos importaba el maíz a nosotros y hoy es el primer exportador mundial de maíz y el primer exportador de carnes, que es maíz con valor agregado, que es carne avícola y carne de cerdo y carne vacuna. Eso es Brasil. No hay sojización posible. Decirle a Bailo que aprenda un poquito más de lo que es cómo funciona el mercado y cómo funcionan los productores. El tema de las retenciones ha estado en boca de los candidatos. ¿Te terminan quedando claras las propuestas que hacen, Carlos? ¿Cuál te suena mejor a vos como especialista en el sector? A ver, si la de Massa es la continuidad de esto, evidentemente estamos en problemas. La de Milei no está muy clara, ha dicho una barbaridad que es tomarlo a cuenta del impuesto a las ganancias. Imagínate que si lo tomás a cuenta del impuesto a las ganancias, el derecho de exportación que hoy pagan los productores, que es el 35% sobre el valor internacional del producto, le daría un crédito a cada productor por 20 años de impuesto a las ganancias por un solo año de derechos de exportación. Es una barbaridad lo que están diciendo. No hay. Y probablemente la propuesta más clara, aunque no la que al campo le gusta escuchar, es la que hace el equipo de Bullrich con Willy Bernau y esa gente, que te dice que sí, que las van a quitar, pero las van a quitar con un tiempo. La verdad es que a los productores no les gusta ninguna. Y si yo te digo lo que significan los derechos de exportación en la Argentina hoy, que son entre 9 y 10 mil millones de dólares, que el próximo año va a ser un poco menos, porque claro está, va a haber menor precio y va a haber un poco más de cosecha, pero de todas maneras no se va a compensar, te diría que los derechos de exportación se pueden sacar todos si quisieran tocar otras cosas, como por ejemplo la ley de promoción industrial, que beneficia a un grupo de empresarios de Tierra del Fuego. Es decir, si hicieran otros ajustes, los derechos de exportación se pueden sacar de manera inmediata, pero claro, hay que tocar otros intereses y el campo no tiene lobby. Igual no es particularmente lo que propone Patricia Bullrich, ¿no? Incluso en ese programa que dio a conocer esta posibilidad de incorporar otros impuestos para ir sacándolo de forma progresiva, pero obviamente para no generar o acrecentar más el déficit fiscal, agregar otros impuestos que uno piensa también sería al sector, ¿no? Porque es uno de los grandes sectores, si no es el que mayor impacto tiene en el ingreso de divisas, ¿no? Se vio ahora con el efecto de la sequía. Claro, efectivamente, por eso te decía que no es lo que más les gusta escuchar a los productores, pero lamentablemente a nuestros políticos no se les ocurre ninguna otra cosa. Por eso te decía, yo creo que hay alternativas. Después hay otro tema que es evidente y que todos los conocemos, que es la gran evasión que hay en Argentina. Si se controlara toda la evasión que hay, probablemente no hicieran falta los derechos de exportación. Pero después también hay una cuestión de justicia. ¿Por qué el campo tiene que pagar derechos de exportación y el resto es una desigualdad frente al resto de las actividades económicas de la Argentina? Me parece que por ahí pasaría la cuestión, ¿no? Hay otros sectores que pagan muchos menos impuestos que el campo y ni siquiera pagan impuestos a las ganancias. Me parece que por ahí pasa el tema de por qué el campo siente que es injustamente tratado. De todas formas, el gran problema hoy es la brecha, ¿no? Porque si no tuvieses esta brecha de más del 100%, el derecho de exportación sería nada. A ver, la brecha, claro que es un problema, pero no hay que olvidarse, porque me parece que es importante que se tenga en cuenta también, que en el caso de que la brecha diariamente en algún momento desaparezca, los costos que tienen los productores agropecuarios, que tenés un 50 o un 60% dolarizado, también van a aumentar. Y también van a aumentar los costos que están especificados, como puede ser el caso del gasoil. Con lo cual, acá lo que tenés que hablar claramente es de, por un lado, la brecha, pero con eso se ajustan todos los precios relativos de la economía y por otro lado, claro, los derechos de exportación, sí. Más que nada con una cosecha récord que se espera para el año que viene, ya muy favorable luego de la sequía, ¿no? Claro, no va a ser récord, Mariano, lamentablemente no va a ser récord porque no hay una intención de siembra tan importante como para que fuera récord y además tenemos un problema de clima. Por supuesto va a ser mayor que la de este año, que tuvimos una seca espectacular que, como te decía, se perdió el 50% de la cosecha, pero lamentablemente también te tengo que decir, no va a ser récord. Todos esperamos que a lo mejor con alguna expectativa de cambio y demás de parte de los productores hubiera una intención de siembra mayor, pero lo cierto es que tenés además un problema de falta de insumos, porque al estar limitadas las importaciones hay montones de insumos para el campo que son importados que no están existiendo. Más el faltante de semillas, por ejemplo, consecuencia de la seca, ¿no? Claro, ¿es 20.000 millones de dólares lo que se espera de cosecha para el año que viene para que liquiden? Probablemente sea un poco más, depende mucho de los precios internacionales, pero también no hay que olvidar que una parte importante ya está liquidada, es decir, no hay que olvidarse que
las políticas que fue implementando este gobierno, por ejemplo, en el caso del trigo y del maíz de la cosecha pasada, casi se obligó a que se lo liquidara antes. Y después nos encontramos con la seca. Entonces llegó el momento y no había para embarcar. Entonces, todos esos embarques que no se pudieron cumplir este año se van a cumplir el año próximo, pero el dinero ya ingresó en gran parte. Bueno, es decir, que estamos dentro de un cepo que no va a ser fácil salir, precisamente porque la generación de dólares no va a ser la que debería ser si hubiera una liquidación normal, porque parte ya se gastó antes y porque la cosecha, como te decía antes, no va a ser tan importante como podría haber sido. Carlos, te agradecemos mucho el contacto y que nos traigas también la perspectiva de este